Yo recuerdo a alguien que hacía broma porque hay un jabón en México que se llama Salvo. Y decía el eslogan, Salvo te salva. ¿Sí se acuerdan? Las que lavan, ¿verdad? Lo demás, ¿qué? De Ariel no pasan. O Foca. No, ya eso ya es internacional, esos jabones. Pero no, salvo no nos salva. Cristo nos salva. Amén. Y por eso necesitábamos un Salvador. Porque no podemos salvarnos los seres humanos a nosotros mismos. Ni uno mismo se puede salvar. Ni la superfe de la cual hoy hablan tanto. Esa superfe como que es una entidad, como que es un Dios. No hay tal poder como esa fe. Es la fe en Dios. La fe tiene un objeto. Es Cristo, es Dios. Esa es la fe. La fe basada en alguien poderoso, todopoderoso. El segundo llamado, y del cual se relaciona con el último canto, es ¿qué nos llama a la santidad? ¿Y cómo anduvimos en ese rubro? ¿Cómo anduvimos en esa área esta semana? ¿Cómo nos hemos estado apartando, santificando para Él? Esa es la búsqueda nuestra, la santidad. ¿Somos santos? Del momento en que fuimos comprados, del momento en que fuimos sacados del mercado del pecado, Él nos apartó. No es como algunos que compran algo y lo dejan en la tienda. Yo recuerdo una vez, cuando nos movimos de San Luis a Hermosillo, compramos una sala nueva. Y no sé cuántos meses duró ahí, mi esposa no sé si se acuerda, no sé si casi el año, la sala. Hasta que un día se nos antojó ir por ella. Dios no nos compró para dejarnos ahí en el pecado. Dios nos compró y nos sacó. Somos santos porque Él nos santificó, Él nos apartó para Él. Pero existe esa santidad progresiva que cada quien debe de buscar. Y Dios provee todo para que encontremos esa santidad en la vida. De tal manera que nos parezcamos más cada día a Cristo. Él es el modelo. Cuando a un niño pequeño le decimos el plátano es amarillo, pues él puede pensar en un pollito porque es amarillo, puede pensar en una crayola amarilla, puede pensar en el banano, en el plátano, puede pensar en cualquier cosa amarilla. Pero cuando ese niño conoce el modelo, cuando conoce el plátano, cuando conoce la textura, el tamaño, el sabor, entonces cuando le dices el plátano es amarillo, rápidamente viene la imagen a él. Nuestro ejemplo y nuestra imagen es Cristo. No es algo confuso, no es algo que está ahí y puede ser cualquier cosa. Nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro ejemplo, nuestro modelo, el hombre perfecto es Cristo. ¿Queremos complacer a Dios? Busquemos ser como Cristo. Jesús escuchó del Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el Hijo que me complace. Me complace. Y esa es la meta de cada uno de nosotros, hermanos, que al vernos el Señor pueda ver a un hijo que le complace con lo que es y con lo que hace.
que no somos la vergüenza de Dios, que no son de esos hijos que no queremos hablar a veces, de esos hijos que cuando nos preguntan nomás meneamos la cabeza. No. Cuando Satanás llegó a la presencia de Dios, él venía con malas intenciones y Dios sabía perfectamente a qué venía y de quién le iba a hablar. Y antes de que Satanás dijera alguna cosa, dijo Dios: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Antes de que le hablara de Job, antes de que acusara a Job, antes de que hablara mal de Job, antes de que decir que lo quería provocar, que lo quería tentar, Dios le dijo: ¿has visto, has considerado a mi siervo Job? Olvidémonos de esa imagen de un Dios muerto, crucificado, inerte. Ese no es el Dios verdadero. Dios no está sordo, Dios no está ciego, Dios no está impedido, Dios no está atado. ¿Qué cantamos? Dios del universo, dueño y señor de todo. La imagen de un Dios muerto, la imagen de un Dios que si quiero lo guardo, y si quiero lo saco, y si quiero lo levanto, y si quiero lo bajo, si quiero lo hago grande, y si quiero lo hago chiquito, es una idea falsa de Dios. Algunos hasta diositos tenemos, ¿verdad? Diosito, microdios, Dios del universo. Él quiere que nos parezcamos a su Hijo, porque es el modelo perfecto. Yo no soy el modelo perfecto, ni usted es el modelo perfecto, y aún así podemos llegar a vivir de tal manera que digamos como Pablo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Porque eso es lo que le tenemos que decir a nuestro hijo. No le podemos decir a nuestro hijo: imita a Cristo, porque nuestro hijo va a ver a Cristo imitado por nosotros. Nosotros somos el ejemplo. Somos el ejemplo. Adultos, nosotros somos el ejemplo de los jóvenes. ¿Cómo imitar a Cristo? ¿Cómo imitar a Cristo? Pero tenemos que aceptar esa responsabilidad, adjudicarla y usarla. Así que nuestros hijos están buscando un buen ejemplo. Y tiene que ser un ejemplo poderoso, ¿verdad? Fuimos creados y fuimos llamados por Dios a vivir vidas santas. Y la vida santa no es la vida que nunca peca. Es la vida de aquel que cuando peca se arrepiente. De aquel que no practica el pecado, que a veces cae en pecado, pero no lo practica. No es deliberado, ni practicante, ni descuidado. Es aquel que cuando necesita limpieza acude a los ríos de agua viva. Es aquel que no le gusta andar sucio, en pecado, ni que lo confundan con un malhechor, ¿verdad? Por su manera de vivir, por su manera de actuar, lo confunden con aquel que hace lo malo. ¡No! Que nos puedan decir como le dijeron a Pedro: tú
Tú te pareces a Jesús. Así le dijeron. Imagínense 3 años atrás pensando que Pedro se pareciera a Jesús. Imposible. 3 años después le dijeron, tú te pareces a Él. Tú eres un seguidor de Él. Hablas igualito. Pero no solamente aprendieron a hablar igualito. Aprendieron a vivir como Él. A pensar como Él. Por lo tanto, a hablar como Él. Tú te pareces. Tú te pareces. Eso se llama transformación. ¿Verdad? No es adaptación. No, yo me estoy adaptando. No. Transformación. Es convertirnos en algo o en alguien. Es tomar otra forma. Y eso es lo que Él hace. Él transforma. Él transforma la vida. No la medio arregla, ahí la retoca, ahí no. Transformación. Una persona que no era santa se está transformando en una persona santa. Y la tercera y última cosa de la cual esta serie nos habla es que Dios nos llama a servirle. Y le dice en el capítulo 4, versículo 15: leímos, y específicamente el 17: decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué tan importante es que una persona cumpla su ministerio? ¿Recuerdan? Son palabras parecidas que en una ocasión Pablo le dice a Timoteo. le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso a Timoteo? Por 2 razones. El evangelio o predicar el evangelio o compartir el evangelio era ministerio de Timoteo. Segundo, ese ministerio no lo estaba cumpliendo bien. ¿Verdad? Cuando tú sales de tu casa y tu hijo, porque tu hijo es así, tiene el cuarto impecable, impecable, es una joya ese cuarto de orden, de limpieza, fácilmente se pueden hacer cirugías en ese dormitorio. Tú no le vas a decir: hijo, arregla tu cuarto, por favor. ¿Por qué? Porque está impecable. Y entonces, ¿por qué se escucha tanto eso en las casas? Hijito, hijita, por favor, ya. Estas semanas pasadas estuvimos viendo de esa gente enferma de limpiador compulsivo. Y había un limpiador compulsivo ayudando a un pepenador compulsivo. De esos que llegan la basura hasta el techo. ¿Lo han visto? Era un choque tremendo, ¿verdad? Entre uno y el otro. ¿Y por qué le decimos eso a los hijos? Pues porque tienen un desastre en sus cuartos, ¿verdad? Así que si Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, es porque no lo estaba haciendo bien.
Y si aquí en el saludo final y en las palabras finales, en el postdata que ponemos, los que escribíamos antes, ¿verdad? Postdata. A veces el postdata era más largo que la carta. Le dice, o le manda a decir, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Porque el ministerio en la vida cristiana, el ministerio del cristiano se recibe de Dios. Al hombre le podemos sacar la vuelta, al hombre le podemos engañar, al hombre le podemos decir, inventar cosas, pero a Dios no. A Dios no. Todos hemos sido llamados al ministerio. Algunos son pastores, pero ministros todos. Algunos son evangelistas, pero ministros todos. Algunos son maestros, pero ministros todos. Algunos son misioneros, pero ministros todos. A todos Dios nos dio algo para ministrar, ¿verdad? A todos. Así que a través de Pablo, Dios le envía un mensaje a Arquipo que tenía que recordar y tenía que poner por obra. Arquipo era un líder de la iglesia. ¿Quién sabe cuál era la función exacta? Dios le había llamado a esto. Y lo que Arquipo tenía que estar haciendo es cumpliendo el llamado de Dios. Así que el llamado a servir, mis hermanos, el llamado a servir no solamente para ciertas personas, no es para ciertos hombres o mujeres. El llamado a servir de parte de Dios es para todos, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, para los feos y para nosotros los guapos también. No, pues es que yo estoy feo. También tienes, algo se podrá hacer. En la lectura que teníamos vimos a una mujer llamada Ninfas. Se menciona en el versículo 15. Y el único dato que tenemos ahí en el pasaje es que Ninfas ponía su casa para el servicio. Yo no sé si preparaba popusas, yo no sé si preparaba gorditas, yo no sé si lo recibía con atole de maíz, yo no sé qué hacía. Pero esta mujer ponía su casa para la iglesia. No sé si era grande o chica la casa, pero la casa de ella era un lugar de reunión de la iglesia. Ese era el ministerio, servir y poner su casa en disposición de la iglesia. No sé más, no puedo inventar. Y no debo de inventar. En otras palabras, trabajo es para todos. Ahí se reunió una iglesia. De hecho, como lo mencionaba la semana pasada, todas las iglesias en el primer siglo se reunían en casas. Todas. Hasta el segundo siglo empezaron a construir edificios. Pero el primer siglo solo eran casas. Así que Ninfas, por otro lado, nos sirve como ejemplo de esta gran realidad. En el reino de Dios, todos tenemos tarea que realizar. Y esa tarea es innegable. Es inevitable. Pero también por otro lado, por el lado positivo, el que tengamos una tarea que realizar es formidable. Significa que Dios nos está equipando para algo. Y nadie se puede sentir ni debe de sentirse inútil. Nadie. Nadie puede sentir que no sirvo para nada. En el reino de Dios no existen los que no sirven para nada. Nadie. Hasta el apéndice tiene una función. Y la sacan.
Ay, pero cuando te la sacan, muchos problemas vienen. Porque para algo Dios la puso ahí. Para algo Dios la puso ahí. Y lo más fácil es que fuera, sea de nada. Error. Todos estamos delante de Dios expuestos a su análisis. Y el que no quiere servir, el que no está comprometido con Dios, puede esto caerle mal. Pero por otro lado, es como el muchacho que está bien preparado para un examen. Le urge que venga el examen, ¿verdad? ¿No le tocaba en la secundaria, en la preparatoria? ¿Cuándo va a ser el examen? Cállate. Que pase la mañana, que se le olvide. Sí, había querían que algo, ¿verdad? Algo pasara, que el tiempo brincara de lunes a jueves, algo, pero que se le olvidara, que el mimeógrafo no sirviera, que la copiadora se echara a perder, cualquier cosa, pero no quería. Mientras que el otro, ¿qué quería? Su examen. ¿Y por qué? A algunos les molesta que Cristo venga pronto, porque no está listo. Mientras que la iglesia y la novia dicen: ven pronto, Señor Jesús. Es que nos va a pedir cuentas. Estamos listos. Ya terminamos, no. Pero nos va a encontrar haciendo lo que nos llamó a hacer. No nos va a encontrar sentados diciendo: ya terminé hace mucho. Porque si así fuera, hace mucho nos hubiera llevado. Pero todos hemos de darle cuenta al Señor un día. Vamos a ir a Efesios, por favor. 2:10. Un poquito atrás de Colosenses. No sabemos. Todos no sabemos Efesios 2, 8 y 9. Todo mundo. Pero muy poco no sabemos el 10. No es por obras, Dios no necesita obras, y etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál fe? En Cristo, no la superfe, la mega fe, la que ahí la gente por ahí dice tener. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí todo va bien. Pero luego aparece el 10, donde dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, todo está hecho. Todo está ahí, solamente hay que utilizarlo. Dice el versículo 10: somos hechura suya, somos nueva creación. No somos la vieja creación. Aquella vieja creación no sabía hacer lo bueno, ni quería hacer lo bueno. Ni quería, ni podía. Estaba totalmente incapacitado para hacer el bien. Ese era el viejo hombre. Pero la nueva creación, la nueva criatura, según Dios, no según Adán, según Cristo, la nueva creación que Dios ha hecho de aquellos que confían en Él, dice que fueron hechos ya no para el pecado. Por eso le decía el otro día, ya para pecar debemos de ser malos. Malos, que no nos sale ya, no lo hacemos bien. Porque la nueva creación, el nuevo hombre, fue creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras.
Así que hay malas obras y hay buenas obras. Para malas obras sobra quien se apunte. Para hacer lo malo sobra quien haga lo malo. Hay mucha gente lista para hacer lo malo. ¿Vieron el ciclón, el huracán allá por Los Cabos? Destruyó Los Cabos. Pero una de las cosas más tristes de toda esa destrucción fue el saqueo. Así que toda la gente que tiene un mal corazón se convirtió de repente en un buitre. Y robaron todo lo que pudieron. Gente que en otros momentos, en otras circunstancias, en otros días parecían ser personas tan correctas, tan juiciosas, tan rectas, tan apegadas a la ley, de repente, ante el daño que hubo, se convirtieron en rapiña. Hicieron rapiña de todo lo que había ahí. ¿Y cómo es que la gente cambió de repente? No, el corazón así está. Solamente le faltaba una oportunidad. Y la oportunidad les llegó. La pregunta es, si Dios nos ha dado todas las condiciones y viene la oportunidad, ¿cómo podemos ser usados por Dios? Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, fuimos creados y dotados por Cristo de tal manera que hacer el bien y hacer lo bueno nos debe de salir natural. Nos debe de salir bien. Es más, nos debe de salir muy bien. Porque el nuevo hombre fue creado para eso. Para hacer lo bueno. Y sigo leyendo. Las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, yo no tengo que inventar algo. Yo no tengo que levantarme y decir, Señor, ¿cómo le hago hoy para servirte? ¿Cómo le hago hoy para agradarte? ¿Qué invento para beneficiar a mi prójimo? ¿Cómo te voy a honrar? No, dice que Él de antemano las preparó. Esas buenas obras ya están preparadas. Para que en ellas andemos. Esos caminos ya están trazados por Dios. Esas cosas en las cuales tú y yo podemos involucrarnos ya están hechas conscientemente, poderosamente, intencionalmente por Dios. Y están hechas de tal manera que tú y yo las podemos cumplir perfectamente. A mí me gusta tener herramientas. ¿A quién le gustan las herramientas? Hay gente que tiene herramientas que nadie las ha tocado, ¿verdad? Pero una vez hablaba con un pastor que además de pastor es carpintero. Bueno, ahora ya nomás es carpintero, ya no es pastor. Pero yo le decía, ¿cómo es posible que tú construyas muebles con esa herramienta que tienes? No tenía la herramienta correcta, no tenía la herramienta adecuada, ni le importaba. Y le decía, del mismo dinero con que haces el trabajo, se compra la herramienta. El dinero va en 3 direcciones. Los impuestos, tú y equipo. Tienes que partirle en 3, porque el equipo se gasta. Y el equipo se necesita renovar o mejorar. Mantenerte tú y pagar tus impuestos. En esas 3 líneas se debe ir el dinero. Pues él nada más iba en una. ¿Cuál cree? Para los impuestos. No, esa no.
Para Él. Nada más para Él. Pero ¿qué pasa cuando usted necesita un martillo y está pegando con un desarmador? O necesita unas piezas para cortar y quiere cortar con el martillo porque no tiene pinzas. A veces nos estamos metiendo en cosas que no debemos, en caminos que no son nuestros. Dios ya preparó un camino y un ministerio de antemano para que andemos en ello, para que nos involucremos en ello, para que sirvamos en ello, para que seamos eficientes en ello. Solamente hay que voltear y darnos cuenta qué es lo que Dios ha puesto para nosotros. Fuimos creados por Dios para servirle. No es como que nos sacamos la lotería con Dios y ahora, como ahora soy hijo de Dios, ya Dios está ahí disponible para servirme. ¿Recuerdan lo que hace unas semanas compartía? Una vida cristocéntrica. Una vida centrada en Cristo. Y no es al revés. Es como si Dios está centrado en nosotros. Todo el vivir de Dios gira en ayudarnos, cuidarnos, bendecirnos, protegernos. Es decir, está 24 horas a nuestro servicio. Es al revés. Él es el Señor. Así que cuando mi esposa hablaba de que nosotros hablamos de Él y debemos de exaltarlo a Él, pero ¿qué dice de nosotros Dios? Si viene a preguntarle Satanás sobre nosotros, ¿qué va a decir? ¿Qué va a contar? ¿Cómo nos va a defender? Podría decir como dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Lo peor que puede esperar una persona toda la vida es esperar que otros le ayuden o le den. ¿Es cierto? Aunque hay gente que se acostumbra a eso. Desde que nacen hasta que se mueren, vivieron pensando que otros deberían de darles, ayudarles, proveerles. Crecieron siendo dependientes. Vivieron dependiendo. Y sin esa dependencia no pueden hacer nada. Nosotros solamente dependemos de Dios. Y aún así tenemos que pensar cómo es que dependemos de Dios. Porque el hombre hace que otro dependa de él para esclavizarlo, ¿sabía? Para controlarlo. Eso es como un juego. Un macabro juego. Entonces yo tengo la tortilla. ¿Quieres tacos? Yo quiero la tortilla. Es como ese muchacho que era el dueño de la pelota cuando jugábamos. ¿Y qué pasaba cuando se enojaba? Se acababa el juego. Tipo Kiko, ¿verdad? Me llevo la pelota, decía Kiko. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Sí, yo tuve de esos compañeros, vecinos, que quitan la pelota. La peor condición de un ser humano es estar esperando siempre que le den, que le ayuden, que lo subestimen, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ser humano puede servir para algo y puede servir mucho. Mucho. En el camino cristiano, en el camino de Dios, no hay ninguna persona que pueda subestimarse
Porque no hay una persona que pueda llamarse una persona inútil. El más inútil hace lo que tiene que hacer. ¿Recuerda las palabras? Siervos inútiles somos. Solo somos siervos inútiles porque lo que teníamos que hacer, hicimos. No hicimos más de lo que teníamos que hacer. Hemos pensado que no fuimos creados solamente para comer, respirar, beber y luego morir. Hay algo más que eso. Hay algo mucho más que eso. Fuimos creados para servir. En el hogar, en la iglesia, en el país, en la comunidad. Fuimos creados para servir. Dios nos hizo aptos para servir. En sus manos somos útiles para servir. Fuimos creados para servir a Dios y para servir a otros. Y mientras lo hacemos a través del amor. ¿En qué se resume la ley? Con esto voy a concluir. ¿En qué se resume todo el quehacer del hombre en la vida? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo a aquel hombre, haz esto y vas a vivir. Eso es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida. ¿En qué servicio estamos en este momento involucrados? Esa es la pregunta necesaria. ¿Lo estoy haciendo ocasionalmente o lo hago intencionalmente? Lo hago porque tengo todo el deseo, todo el corazón. Y mira, Dios usa dos cosas. Una que le hemos sacado la vuelta más o menos. Dios usa nuestros dones, lo que nos ha dado, lo que nos ha equipado. Pero no es lo único que usa. Hay más cosas que Dios usa. Dios usa nuestro corazón. Dios usa nuestras pasiones. Eso significa nuestro corazón. En el reino de Dios, en el reino de Cristo, en el servicio a Dios, ¿qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos llena el corazón? ¿Qué es lo que realmente es un reto? ¿Qué realmente es un regocijo? Esa es nuestra pasión. Dios nos dio un corazón. Con todo tu corazón. Con pasión. No dice compasión. Con pasión. Ese es el ingrediente especial que nuestro accionar necesita. Pasión. Que aquello salga del corazón, de un corazón que ama a Dios con todo y que ama al prójimo como a Él mismo se ama. Eso es. Que toma los recursos de Dios y especialmente la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios que no pasa ni cambia. La oración, la comunión, son de las cosas que Dios nos da para que podamos ser usados por Él. ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿Son pasiones negativas o pasiones positivas? ¿Son las pasiones que combaten en nuestro cuerpo o son las pasiones que nos impulsan a servir a Dios? Dependiendo si nuestra vida está ocupado en buenas obras o en malas obras. ¿Y cuáles son las malas obras? ¿Las cosas malas? No, pueden ser cosas buenas en las cuales Dios no quiere que nosotros andemos. ¿Verdad? Porque ya Dios preparó obras para que en ellas anduviésemos. Zapatero a tu zapato. Tal vez lo que le apasiona a otro hermano no te apasiona a ti. Aquello que a ti te apasiona, a otro no le apasiona. Es porque Dios quiere que hagamos todo de corazón, movidos por el amor sincero.
No un amor diluido ni mezclado con nada. Un amor puro, un amor sincero que viene de Él. Recapitulamos. Si ya confiamos en Cristo y lo confesamos, Él es nuestro Salvador, somos salvos. Entonces nuestra vida ahora puede servir a Dios aún más fervientemente. Él no nos salvó para que estemos sentaditos y quietecitos. Tampoco, como decía mi abuela, no estás de adorno, mijito, ni de pared. Hay cosas más bonitas para adornar, ¿verdad? ¿Has visto los cielos? ¿Has visto los campos, los paisajes, el mar? Eso es adorno. Las flores del campo, eso es adorno. Ese río corriendo libremente. Tú y yo no somos para adornar, tampoco para pared. Dios nos creó y Dios nos salvó, no para que estemos quietos sin hacer nada. Dice su palabra que Él nos salvó para buenas obras. Para buenas obras. ¿Y dónde empiezan? En casa. Ahí empieza. La palabra de Dios nos enseña que no nos salvó por las buenas obras. Lo acaba de decir en el 8 y 9. No nos salvó por buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie, por más buenas que sean. El hombre no es salvo por las buenas cosas que haga, sino que es salvo para que haga buenas obras después de ser salvo. Después de tener a Cristo, ahora sí puede hacer las buenas obras a las que Dios le ha llamado. Si no sentimos esta inclinación de servir a Dios, de servir al prójimo, de amar a Dios y de amar al prójimo, tienes que cuestionarte si realmente Cristo está en tu vida. Tienes que cuestionarte si Cristo está en tu vida. No podemos ir a este llamado si no pensamos en el primer llamado. Él nos llamó para ser salvos. Él nos llamó para ser santos. Él nos llamó para servirles. Que Dios nos mueva, que Dios ponga en nuestro corazón esa pasión para servirle todos los días de nuestra vida. ¿En qué? En todas las buenas obras en las cuales Él nos está llamando.